Oye, Paulo, ¿cuáles son las cosas fundamentales que tú crees que tiene el jazz en la música? Uf, se me ocurre inmediatamente pensar lo que dice Ted Gioia, ¿Ya? que tiene que ver con la improvisación, con el sonido del viento que sopla el ejecutante, digamos, un tono personal, y también esta estructura heredada de la música afrodescendiente o afro en Estados Unidos, que tiene que ver como con la respuesta y el llamado y la respuesta. O sea, un músico hace un llamado a otro y el otro va y improvisa sobre lo que él hace. Además del movimiento, también representar una época moderna en el sentido de las nuevas máquinas, en el sentido de que es una época en que triunfa el espíritu estadounidense, podríamos decir, en los años 10 y 20, y que esto empieza a llegar a todo el mundo. Entonces una música que representa ese movimiento, esa violencia si se quiere también, pero también un lado primitivo que se asocia a su raíz afro, como te decía. Perfecto. Hay un dibujante norteamericano que a mí me gusta mucho, que se llama Robert Crumb, el creador del Gato Fritz, ¿no? Mr. Natural, ¿cierto? Y que tiene una sucesión y un clásico, digamos, de dibujante de los años 60, 70, en la movida hippie, ¿no? Muy conocido por lo demás. Y él se dice que tiene una de las más grandes colecciones de los orígenes del jazz en general, pero es enorme, 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 gigantesca, porque él es un fanático. Y él en el documental Crumb, parte del documental, de hecho, mostrando su gran colección. Y habla también de ese fenómeno, ¿no? El fenómeno de la improvisación. Pero también dice que, en general, un músico y alguien que le gusta la música no puede dejar de lado el gusto por el jazz, porque es la base fundamental de toda la música. ¿Tú lo crees así? Sí, en parte, no sé si la base es fundamental de toda la música, pero sí el jazz ha logrado como desarrollar un lenguaje que ha sido influyente en muchas músicas del siglo XX, o sea, desde la música de cámara, quizás de los años 30, 20, en donde se empieza a tomar el tema, por ejemplo, del bajo caminante, del walking bass, o ciertos elementos también del call and response, como te decía, hasta, no sé, pienso en ciertas bases de hip hop o música popular de los años 80, 70. El mismo Miles Davis, quizás en los 80, también fue llevando esas sonoridades a otros lugares. Entonces, sí, aparte que, como tú decías, es una música que mezcla tradiciones sonoras históricas, como lo puede ser, no sé, la base instrumental europea, en conjunto con cosas latinoamericanas en sus inicios, o todo ese mundo también francés, anglicano, que funcionaba en Nueva Orleans a principios de siglo. Ya. Oye, Pablo, te doy la bienvenida acá a este último programa de esta cuarta temporada de Arte y Parte. Gustoso acá que estés comentándonos un poco sobre tu trabajo, ¿no? Que es básicamente histórico, ¿cierto? Claro. Y tú te metiste en un periodo bien curioso, o sea, no sé si tan curioso, digamos, pero bien particular, de la historia del jazz en Valparaíso, entre el año 20 y 40, ¿no? Más o menos, sí. ¿Y cómo decantas en eso? Sí, mira, yo era estudiante de magíster en historia, entonces para mi tesis me planteé la posibilidad de hacer una historia del jazz en Valparaíso considerando lo que señalaba Álvaro Menantó, que él es un musicólogo chileno que hizo en el año 2004 la historia del jazz en Chile. Entonces él ahí deja algunos datos o menciona en unas, no sé, 8 o 10 páginas lo que pasaba con el jazz en regiones, porque su trabajo está principalmente centrado en Santiago. Entonces, como yo estaba en la onda de que necesitaba hacer mi tesis y todo eso, encontré que ahí había un espacio como investigativo que se podía ampliar desde la mirada historiográfica, que se podía buscar en prensa más referentes, que se podía buscar en la literatura también, menciones al jazz. Entonces, mi objetivo inicial era hacer un trabajo que abarcara desde que llega, digamos, el jazz norteamericano a Chile hasta el presente, ojalá, y ver cómo es lo que pasa en la actualidad y todo eso. Pero con mi profesora, bueno, fuimos encontrando tantas fuentes, tanta información, que al final surgió este libro que, en el fondo, por eso se llama Los albores del jazz en Chile, porque reconstruye en el fondo un mundo que se fue generando desde a veces el desconocimiento incluso del jazz, y por eso es historiográfico en el fondo, porque es el estudio de una idea, cómo
una música en sus inicios llega a través de los rumores de los viajeros, de los discos, de la radio, de las partituras, y se empieza a adaptar a un heterogéneo Valparaíso muy golpeado también, que en los años 20 operaba la cueca, operaba el tango, la música de cámara europea también. Entonces, ¿cómo se produce ese encuentro? ¿Cómo los músicos de acá se adaptan esas sonoridades? ¿Qué tocan también? ¿Y cuál es el mundo que los rodea? En el fondo ese es el trabajo histórico que hay detrás. Y 1920 es como estamos como saliendo un poco de la cuestión social, ¿o no? Como lo llaman los historiadores. Sí, para Valparaíso... Por movimientos sociales, ¿cierto? Sí, sí. Claro, clásicamente se habla ahí de la cuestión social en 1890, 1910, pero, claro, pero aquí Valparaíso está completamente golpeado, una ciudad que está sufriendo los embates de la creación del Canal de Panamá, por ejemplo, en 1914. Entonces todo el negocio salitrero que operaba en Valparaíso por la compra y venta en la aduana se fue cayendo, muchos extranjeros se comenzaron a ir de la ciudad. En 1906 había habido un terremoto gigante que golpeó también muy fuerte. Muchas obras de remodelación y modernización de la ciudad quedaron como a medio camino. Los estallidos sociales también que ocurrían. Claro, todo esto que habla, por ejemplo, Manuel Rojas en Hijo del Ladrón, de las revueltas populares. Entonces un Valparaíso bien golpeado, bien contrastante entre su lado como modernista, progresista, cosmopolita, y una pobreza y marginalidad súper... Los derechos sociales, ¿cierto? El sindicalismo. La guarda que le subían un poco los troles y era... Claro. Inmediatamente, digamos, quedaba la pelota ahí en Valparaíso, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, eso decantó finalmente en una publicación, una tesis que de alguna manera sale, digamos, publicada, que está acá, ¿no? Este libro, bueno, ¿dónde lo puede adquirir, digamos, la gente? Quedan pocos. Generalmente, en algunas librerías que las ediciones universitarias tienen convenio, ahí se puede encontrar, principalmente en Santiago, paradójicamente. Yo también lo vendía, pero ya no me quedan. Ya casi quedan muy pocas, fueron 300 copias. Mi idea también sería quizás hacer una segunda edición, no sé si ampliada, corregida, nuevamente editada o con algunas adiciones. Esto tiene que ver un poco con el origen de la bohemia porteña, ¿o no? O se instala, digamos, de manera intermedia. También. Mientras hacía esto, porque obviamente en el trabajo como de investigación hay varios trabajos que abordan la época dorada de la bohemia en Valparaíso, así como en los 50, 60. Algunos trabajos, por ejemplo, ocupan el método de entrevista o la historia oral, porque hay personas que aún mantienen o están vivos. Entonces yo me cuestionaba harto eso y pensaba que la época dorada de la bohemia, si bien es como te decía los 50, 60, la época de las boates, de la cuadra, de Barrio Puerto, esta sería como dices tú, como los orígenes, porque al final este mundo que se fue creando post-crisis de Valparaíso es como que fueron los inicios de las juntas de sectores medios, sobre todo, como intelectuales, músicos, que tenían acceso a bienes culturales, entonces podían reunirse y compartirlo en ambientes nocheriegos. Anteriormente, por ejemplo, en el siglo XIX, el ambiente bohemio estaba más abocado a lo que era el mundo de la cantina, el mundo de la prostitución. A partir de aquí se puede observar como también distintas clases sociales comparten en espacios comunes. Y la música, que en el siglo XIX también estaba más abocada como al salón o, por su contraparte, a la quinta de recreo de los cerros, aquí empiezan a aparecer esto del dancing salón, como una pre-boate. Me voy a referir a lo mismo porque mientras tú estabas recordando esto parece en Santiago de manera paralela, ¿cierto? Y creo que por la misma época, donde los lugares de la bohemia santiaguina se enmarcaban en calle San Diego, muy céntrico por lo demás. Y ahí hay un autor que me gusta mucho, que es Armando Méndez Carrasco, que tiene Chicago Chico, tiene una trilogía. Entonces, básicamente Chicago Chico es un libro que habla sobre la Café Lampona, ¿no? Todos los amigos que tenía este personaje. Y ahí aparecen justamente estos lugares del dancing, ¿no? Y casi todo el libro es llevado por de alguna manera, por títulos de canciones y de temas de jazz. Entonces, es muy sonoro el libro, porque él dice, ahora vamos a escuchar tal tema de tal cosa, y pone un poco la letra, ¿cierto? Y cómo eran los sonidos. Entonces, tú te vas armando, aparte de una historia, que era la sensación que a mí me dio cuando leí el libro, de una historia de la bohemia santiaguina,
más o menos de los años 40, 50 y un poquito más atrás, pero también de la importancia del jazz en estos clubes que se iba a bailar, ¿no? Sí. En que se compartía. Sí, sí. O sea, bueno, Chicago Chico, si mal no recuerdo, fue escrito el año 64, Claro, por ahí. pero parte de la vida de él. Armando Méndez Carrasco, claro, él había vivido en los años 20 en Valparaíso, en el Cerro El Litre, que es lo que en el fondo él relata en el Mundo Herido. Claro. Mundo Herido. Y en Chicago Chico es súper importante como documento histórico incluso, porque uno lo ve como, claro, es una novela, pero está basado en muchos datos biográficos de Méndez Carrasco, Claro. que entre Mundo Herido y Chicago Chico se pueden sacar muchos datos. Por ejemplo, en Chicago Chico, ¿cómo es que se llama? La Café Lampona. El protagonista, no recuerdo el nombre, pero bueno, él viajaba a Valparaíso a ver a esta prostituta, Olga, que estaba trabajando en el Royal Cabaret, que justamente es el lugar donde surgió la primera orquesta de jazz registrada en Chile, la Royal Orquesta, justamente por el nombre del local. Y lo describe, habla del ambiente que había dentro, bueno, esto es marcado obviamente dentro de la literatura marginal o de los márgenes, que un ambiente muy crudo también. En el Mundo Herido también hay una parte muy decidora donde el protagonista describe cómo recibe un disco de Louis Armstrong que le había traído un marinero norteamericano. Exactamente. Eso para mí fue como muy genial encontrarlo porque en las obras biográficas de Méndez Carrasco él describe prácticamente lo mismo, en un libro que se llama Las Crónicas de Juan Firula. Juan Firula, claro. Que era su seudónimo. Su seudónimo de prensa, exacto. Ahí él describe en un pequeño artículo que se llama Jazz, también lo mismo, solamente que creo que el nombre del barco era distinto, como un detalle, nomás que él lo debe haber cambiado por asuntos literarios. Pero no, muy importante. Él describe, en otros asuntos, por ejemplo, relacionados con Santiago, por ahí él describe el cambio que tuvo la orquesta que tocaba en el Olimpo. Claro. Y eso fue real también. O sea, él habla ahí de Fernando Lecaros, por ejemplo, o de otros músicos que eran reales y que son, ahí va mezclando como la ficción con la realidad en el fondo. Porque son datos que nos sirven a nosotros como para poder reconstruir un poco cómo funcionó, los cambios que iban surgiendo en el jazz, y a la vez es como parte de la historia de la novela. Sí. O sea, que es muy interesante lo que estás señalando, porque yo tengo varios amigos historiadores que me dicen que ellos, en vez de llegar a recursos históricos propiamente tal, ellos prefieren llegar a las novelas. Entonces, las construcciones históricas, muchas veces tú te las puedes armar a través de lo que fue Armando Méndez Carrasco, para armarte, digamos. Incluso con Rojas, con Luis Cornejo y con todos los escritores, básicamente, bueno, la generación del 38 y de alguna manera también la generación que marca estos temas de la marginalidad. Entonces, es preferible, me decía, de acceder a libros históricos, prefiero acceder a novelas. Y ahí te empiezas a encontrar un testimonio verídico, digamos, a través de la visión de los personajes, qué sé yo. Sí, eso es muy interesante. O sea, yo creo una característica igual de mi trabajo es quizás haber utilizado la literatura como fuente. Por ejemplo, Salvador Reyes, en el año 26, también tiene un cuento que habla de un negro cubano que tocaba en Barrio Puerto. Estos autores como Sigmund Remenjik, que eran como errantes, que andaban por ahí, también mencionan la música modernista de los bares. El mismo Méndez Carrasco. Luis Cornejo tiene un trabajo que se trata de estos tipos que se ganan un premio. El show debe continuar. El show, no me acuerdo cuál es el nombre, pero el último show creo que también menciona la música. Entonces, eso hay poemas también, por ejemplo, de Neftalí Grella o de otros que sirven en el fondo para... No hay tantas fotos, pero sí relatos de autores que permiten como imaginar a uno cómo habrá sido el ambiente dentro de estos lugares. Oye, ¿cuáles son los hitos importantes que hay acá que están descritos en tu libro, entre los años 20 y 40 y el tema del jazz? Ajá. Sí, mira, quizá el primero o el fundacional es la formación de la Royal Orquesta, que fue esta formación de Pablo Garrido, que ha sido reconocida como la primera en Chile. Yo no estoy 100% seguro si eso será así, y en el libro soy moderado respecto a decir si es efectivamente la primera, porque pueden haber habido otras formaciones, pero lo que sí sabemos, gracias al relato de Pablo Garrido, es que aquí ya habían intenciones de jazz, ellos estaban siguiendo las bandas norteamericanas, tocaban en el Royal Cabaret, que es este que mencionabas tú. Eso es lo primero, 1924. Después, todo lo que significa la historia de este personaje, Pablo Garrido Vargas, que era un músico vanguardista, porteño, un gran personaje que se dedicó a distintos ámbitos de la cultura a lo largo de su vida. Y
que en 1935 también, por ejemplo, comienza a formar parte de la orquesta del Casino de Viña del Mar, donde ya se puede observar una mayor profesionalización y un cambio en el estilo, por ejemplo, desde lo que había sido un jazz más asociado como al foxtrot hacia como el ámbito del swing, que después también va a tener su correlato cuando se forman los clubes de jazz y que hay una separación, como los que querían un sonido más improvisatorio, hot, o los que seguían como en la onda comercial tipo swing, big band. Otros hechos importantes, las primeras disquerías que se fueron formando, la llegada del gramófono, el fonógrafo, Hay una variante tecnológica de alguna manera. Sí, el libro, digamos, está dividido como en 4 o 5 partes. Por un lado, yo estudio como los mecanismos a través de los cuales llega el jazz a Chile y a través de Valparaíso, lo que te decía del disco, las revistas, los viajeros chilenos, los viajeros norteamericanos, y los músicos, por supuesto, que se bajaban también en Valparaíso. Luego hay un capítulo dedicado como al ambiente que había en la ciudad, donde estaba el tema de la cueca, del tango y todo eso. Un capítulo dedicado específicamente a la figura de Pablo Garrido, este gran personaje del jazz en Chile de los años 20. Luego las bandas y orquestas que funcionaban y finalmente los lugares. ¿Cuáles eran los lugares? Pero eran eran orquestas bailables en el fondo, ¿no? Sí, sí. Es complicado porque hay pocas grabaciones como imaginarse bien lo que ellos habrán tocado. Eran orquestas que en general mezclaban muchos estilos. O sea, era común que, no sé, en el año 26, por decirte, una orquesta como la Royal o la Orquesta de Bañino tocara un tango, luego una cueca, luego una marcha, una cuestión media de música de cámara, y un foxtrot o un jazz norteamericano, un paso doble. Tenía que ver mucho con la audiencia también, que estaba en la onda de los bailes modernos y que lo que ellos exigían era lo que la orquesta tenía que tocar, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo llega acá esto? Bueno, llega rebotando a Estados Unidos, ¿no? Sí. Básicamente. Esto llega, como te digo, yo logré identificar unos 4 o 5 canales. Yo creo que el principal tiene que ver con las tecnologías, con el mayor acceso a los viajes también. Ya. En estos años se empieza a formar esto de las compañías navieras. En Chile también la clase alta tiene un mayor acceso a los viajes. Se puede conocer Nueva York. Por otro lado, llegan músicos norteamericanos que tocan en los locales de Valparaíso, específicamente, por ejemplo, en los Baños del Parque, que es un edificio que se mantiene en pie aún. Hay un club de jazz en el piso 4 en este tiempo. Plaza O'Higgins ese. No, Plaza Italia. Parque Italia. Parque Sí, Italia. en el Parque Italia. Y en general el conocimiento mayor que se tenía de las tendencias mundiales. Esto también tiene que ver este es un tiempo eje, uno podría decir, en el sentido de que la élite chilena o la sociedad en general deja de poner su mirada en lo que eran las modas europeas, como París, y se traslada la mirada a Estados Unidos como nación triunfante de la Primera Guerra Mundial, como el lugar donde se está llevando a cabo la industria capitalista así en masa, el tema del automóvil, las vanguardias también. Entonces todo eso habla como del espíritu de una época que esta gente recibe, que era muy bien visto. O sea, por un lado de la población era bien visto como ser modernista, ir a la vanguardia. Por otro lado era muy mal visto también porque se asociaba a la raza negra, al racismo, y se asociaba también a... no sé, como a estos lugares de entretención nocturna donde muchas veces había tráfico, claro, los lenocinios. Oye, pero claro, pero también esto le tiene que haber molestado un poco al Lelito, ¿no? Porque en el fondo el jazz, en estos orígenes que tú me estás contando, es una cosa muy popular. Sí, mira, yo no sé si popular, yo diría que fue una cuestión, un fenómeno súper global en el sentido como de clases sociales, porque podía ser tocado un jazz, no sé, en un hotel de Viña del Mar muy pituco, o también en un prostíbulo así muy hiper... Era transversal, digamos. Era súper transversal. Y a la élite, claro que le molestaba porque era algo que iba en contra de la tradición. Por ejemplo, un músico como Pablo Garrido, él estaba operando en 2 ámbitos. Por un lado, en la música vanguardista, él tenía, el año 25 hizo la primera audición de música futurista en Chile, en Valparaíso, y por otro lado estaba el tema del jazz. Entonces era como un correlato moderno que, por supuesto, apelaba a destruir la tradición decimonónica.
eso a la élite conservadora obviamente le molestaba mucho. Hay un autor que no es exactamente alguien de la élite o algo así, que se llama Pascual Brandivera. Él escribió un libro el año 35 que se llama Jazz, una novela también. Y él ocupa el motivo del jazz solamente como para criticar el estado de las ciudades actuales. Ahora todas las ciudades parecen lo mismo, dice. Ahora todos andan al ritmo del jazz, se ha dejado de lado como las tradiciones y cosas así. En el mismo Salvador Reyes, en el Valparaíso Puerto de Nostalgia, también critica el estado de la modernización, el estado cultural actual, asociado también al norteamericano, como que se están homogenizando las ciudades. Todas parecen lo mismo, todas tienen las mismas luminarias, todos escuchan la misma música. Ya parece como que se ha dejado de lado. Esa era como la crítica que hacía la élite un poco a esto, como preocupada de que se perdieran las tradiciones. Y también, por supuesto, con un discurso racial que era asociado como lo que pasaba con Josephine Baker, por ejemplo, que, no sé, era vista como símbolo de la negritud, de algo que... Conservadurismo, ¿no? Muy conservador, claro. Eso. Oye, este personaje que aparece acá, el Yuyo Rengifo. Ah, él es posterior, sí. Eso... Ya. Sale mencionada la anécdota clásica que se conoce de él, que fue descubierto fue como muy alabado por Louis Armstrong cuando tocó en el Club de Jazz de Santiago. Un músico de los más importantes que ha habido, obviamente. O sea, en la época que yo estudié, quizás salvo el caso de Pablo Garrido, como te digo, no sé si alguno de ellos trascendió tanto como puede ser Yuyo Rengifo, Gonzalo Espinosa, o los músicos de ese tiempo. Trompeta, ¿no? Trompeta, claro. Sí. Eso yo ahí relato la anécdota. Dicen que Louis Armstrong cuando lo escuchó ahí se comió unos porotos. Claro. Louis Armstrong estuvo 2 veces acá y la primera fue esta que estuvo con Yuyo, que dice que llegó hasta las lágrimas porque era muy, muy hábil y era muy joven Yuyo Rengifo cuando lo vio ahí, de haber tenido, no sé, 19 años, por ahí. Y bueno, Louis Armstrong después estuvo para el Mundial del 62, que tocó en Valparaíso también en Playa Ancha, y muy poca gente lo fue a ver, porque estaba en la onda del ballet ruso y no se le hizo como mucha promoción, tocó con una carpa, algo muy... Ah, perfecto. Oye, dentro de este periodo, el 20 y el 40, hay una evolución al interior, ¿o no? ¿O se mantiene de alguna manera, por ejemplo, estable el jazz? ¿O hay una cierta evolución a partir, digamos, de lo que ya me comentaste sobre el tema del gramófono, ¿cierto? Sobre a lo mejor nuevas tecnologías, qué sé yo, nueva influencia. ¿Tú dices como de estilo en la Puede ser música? de estilo, sí, o no sé, algo a lo mejor más instrumental, qué sé yo. Sí. O sea, hay que pensar que el jazz había surgido como concepto, así como acuñado en la prensa en 1914. Esa fue cuando se comenzó a usar el concepto de jazz para referirse a esta música en Nueva Orleans y el sur de Estados Unidos, asociado como a estas bandas que tocaban en las calles, que tocaban en los barrios más pobres, en la Congo Square. Estoy pensando, no sé, en King Oliver, el mismo Louis Armstrong. Aunque obviamente eso había sido un poco anterior, o sea, es impensable decir esto surgió de un día para otro, era como un desarrollo que después se acuñó el concepto. Ese jazz no llegó tanto a Chile, excepto por el tráfico informal, como lo que señala Méndez Carrasco en el libro. O sea, llegaron algunos discos así de manera informal, el que se importaba más a las disquerías era un jazz más blancoide, como el de Paul Whiteman, por ejemplo, que era un jazz más orquestal, menos como en ese sonido hot improvisatorio que era muy propio de Nueva Orleans. Después de los años 30, claro, el tema del swing. El swing parece que es como una de las grandes evoluciones, ¿no? Claro, y el swing ahí pegó mucho. Como te decía yo, en el año 35 comienza a formarse ya una orquesta de swing más profesionalizada en el Casino de Viña del Mar. Eso está relatado. Este personaje, Pablo Garrido, tiene una serie de artículos que se llama El recuento integral del jazz en Chile. Él lo escribía en la prensa y ahí cuenta, por suerte para los que lo estudiamos, cuenta como con muchos detalles cuáles eran los instrumentos que él tenía,
qué mandó a pedir, sus impresiones también. Él dice... Es una crónica en el fondo, ¿no? Son, de hecho, claro, una crónica. Él va diciendo, al fin se puede escuchar en Chile como una banda al estilo norteamericano porque tenemos la instrumentación, tenemos la sala que está ambientada. Él pide, también era muy mañoso, pide que se le armen, no sé, de cierta forma las secciones. Eso, el swing igual tiene que ver mucho con procesos históricos norteamericanos que también tuvieron su relato en Chile. O sea, la crisis del 29 Claro. hizo que muchos músicos que tocaban en los bares de, no sé, Nueva York, Chicago, Nueva Orleans, quedaran desempleados. Entonces, la opción que tuvieron ellos para poder mantener puestos de trabajo era un poco ganar menos, pero asociarse en orquestas más grandes. Perfecto. Al final las bandas de swing, no sé, tenían 15, 16, 14 músicos divididos en secciones. Eso en Chile también fue algo así, pero con los músicos del cine mudo. Ya. Había un ámbito, eso quizás me faltó decir en la parte que te decía de la forma en que se transfirió el jazz, el cine también tiene un rol muy importante. Los músicos de cine mudo, que era un ámbito de laboral súper importante, también con la crisis, ellos quedaron, o no con la crisis, cuando llega el cine sonoro, muchos quedaron sin trabajo y también ahí se forma el sindicato de músicos de Valparaíso, por ejemplo. Claro, mira qué interesante. Claro, el periodo del 29, o sea, estamos hablando de 10 años, digamos, de alguna manera componiendo con imágenes encima y después ya la entrada, digamos, del sonido ya puede cambiar, obviamente, ¿cierto? Claro. Hay una cierta variación. Oye, Pablo, te doy las gracias por haber estado acá, la conversación se pudo haber alargado mucho más, pero como estamos en televisión, el tiempo es fundamental. Así que te doy la despedida, yo también doy la despedida de este último capítulo de Arte y Parte de la 4ª temporada. Esperemos encontrarnos luego en otra temporada con otros invitados. Así que, Pablo, te doy las gracias y, bueno, podríamos seguir hablando jazz mucho, digamos, por mucho tiempo, pero me gustó el tema de Armando Méndez Carrasco, que me gusta mucho. Sí, a mí igual. O sea, lo que pasa es que yo, en la medida que uno lo lee, uno se va armando toda esta idea, digamos, de cómo era Santiago, ¿no? Por esa calle San Diego, la calle Lampona. Claro, que es una tetralogía, son esos 4 libros, pero el que es más sonoro, podríamos decir, es justamente... El primero, claro. Chicago es chico, que es interesante, es una película, uno lo lee y es... Podría haber una muy buena película de ese libro. Tremenda, o sea, yo imaginaba todos estos lugares, ¿cierto? Y era tremendo. Y su llamada, o sea, el libro está intervenido por los nombres de las canciones que se escuchaban. Entonces, no, buenísimo. Por eso me pareció súper interesante lo que señalaba. Y también entenderlo como que la música no está desligada, digamos, de su contexto histórico, ni político, ni social, ¿no? Claro. Es una de las cosas fundamentales. Claro, claro. Al final, eso, cuando me han invitado quizás a otros lugares, siempre tengo que aclarar un poco, yo no soy musicólogo o músico, entonces Claro. si alguien lee el libro, quizás no va a encontrar tantos análisis musicológicos de las obras o de las canciones. También porque no había mucho, quizás si hubiera habido más, yo lo hubiera